Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas Cuánto tardes, gusto. ¿Cómo les va? licenciada. Saludos, bien, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ya, licenciada. buenas Muy bien, tardes. gracias. ¿Todo bien? Todo bien, me alegra que todos estén bien, me alegra mucho. Solo antes Buenas de... tardes, licenciado. Buenas tardes. Antes de iniciar la clase, solamente para los que tengan el extraordinario. Como di las instrucciones en el chat, las vuelvo a repetir. Deben realizar un oficio en el cual deben adjuntar la prueba por las causales que dice el normativo, las únicas que puede pedir extraordinario. Somos abogados, no se hacen cartas, sino que se hace un oficio, ¿verdad? Simple. Hace su oficio, lo firma. Si puede, su jefe inmediato, si es por trabajo, que se lo firme de igual forma, ¿verdad? Y pues con todo gusto nos vemos el primer día de clases de forma presencial. En ese momento, pues él hará su examen, ¿verdad? Así de sencillo. Las instrucciones son claras, no creo que haya ningún problema y pues con todo gusto, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Nos quedamos en el, vamos a ver, ahorita le digo. Vamos a proyectar, permítame un segundo. No sé si lo logra visualizar, ¿sí? Sí, Sí, licenciada. licenciado. Vale. Sí, licenciado. Miren, pues se recuerdan que nosotros hablamos en relación a lo que era la comparecencia, ¿verdad? La comparecencia es como saber quién está pues sentado frente a nosotros, ¿verdad? Se le hace obviamente las preguntas al actor, cuál es su nombre, cuál es el nombre de su abogado y cuál es el número, el lugar para recibir notificaciones. De igual forma se le hace esa misma pregunta a lo que es la parte demandada, ¿verdad? Bueno, posteriormente a ello nosotros pasamos ya directamente dentro de las fases de la audiencia. Quiere, podemos ir con el libro, que es la página 107. Entonces, en esas actitudes dentro de la fase de esa audiencia, se dan las actitudes del actor. ¿El actor qué puede hacer? Bueno, el actor tiene diversas posibilidades, las cuales puede, pues, caso él puede ampliar su demanda, que el fundamento de la ampliación de la demanda, ¿dónde se encuentra? 338, Código de Trabajo. 338. ¿Qué dice el 338? Rapidito, así ustedes ya están pilas a estas alturas. Dice, si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Ok, entonces en este momento se da lo que es la contestación de la demanda, amplía, modifica o ratifica, si es el actor. Ahora bien, si es el demandado, puede darse también lo que es la reconvención, que su fundamento, ¿cuál es? El artículo 340, 340. primer párrafo. Que dice el juez suspenderá la audiencia, señalará una nueva para que tenga el lugar de la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto y obviamente que se hará constar. Si es una demanda, los sujetos procesales dentro de la demanda, ¿cómo se le llaman? A estos sujetos, ¿cómo se le llaman? Partes. Sí, esas partes. Pero esas partes, una parte, ¿la parte qué? Actora y la otra es la demandada y el órgano jurisdiccional. Correcto, puede ser el demandante, ¿verdad? Y puede ser el demandado. Si fuera un incidente, ¿cómo se le llaman a esas dos partes? Incidentante e incidentado. Correcto.
Y si es una reconvención, ¿cómo se le llaman esas dos partes? ¿Reconvenido o no? Ajá, reconvenido y Solo reconvenido me sé, licenciada. 2 puntos para el que me lo diga. Y de una vez lo anoto. Inconveniente. Sí, licenciada. Exacto. Me imagino que fue, vamos a ver. Le Permítame un dio segundo tiempo a que- googlear, Licta, así no se vale. Ah, la gran. Va, que conste que es una pregunta de examen, pero como el compañero creo que va a sacar, a ver, 30 puntos en el examen, los va a donar algún compañero, ¿verdad? Si me deja yo con todo gusto. Amigo, Vale, ok. Entonces, ojo con esas preguntas, ¿verdad? Vale. Entonces, viene la actitud del demandado. La actitud del demandado, ¿qué tipo de excepciones puede presentar primero? Dilatoria. dilatorias. Dilatorias, ¿verdad? Ok, perfecto. Dentro de en el libro, en la página 114, encontramos que la excepción se refiere a los medios de defensa que puede interponer el demandado, generalmente, pues obviamente el empleador, ¿verdad? O sea, la parte demandada para oponerse a las pretensiones del trabajador. Entonces, ¿el fundamento de esas excepciones cuál es? El artículo 342, primer párrafo. Correcto, 342. Dentro de las excepciones, nosotros encontramos diversas excepciones, como litisprudencia, demanda defectuosa, falta de capacidad, personalidad. Deme un segundo, por favor. Muchas gracias. Entonces, estábamos hablando en relación a las excepciones. Bueno, las excepciones dilatorias. Existe un plazo, el cual obviamente la parte demandada dice, vengo a interponer excepción dilatoria de demanda defectuosa. Perfecto. Entonces, la parte actora puede acogerse a un plazo de tiempo para poder evacuar ese tipo de excepción. ¿Cuál es el fundamento? Y el plazo. Es de 24 horas, artículo 344 del Código de Trabajo, licenciado. Segundo párrafo, ¿verdad? Perfecto. Así es. Muy bien. Entonces, si en determinado momento, por ejemplo, vamos a poner un escenario, resulta que la licenciada Gabriela Morales es la abogada de la parte de Henry Villatoro. Resulta que Henry Villatoro se enfermó, pero si no van a la audiencia, la ayuda a explicarles qué podemos hacer para que prácticamente él no se vaya a confeso. ¿Qué puede pasar? Se puede Pues, presentar excusa. por enfermedad. Artículo 336 del Código de Trabajo. Ustedes pueden. Ya lo dijeron, licenciado. Perdón, Es excusa excusa según el artículo perdón, no 336 había del Código. escuchado. Mil disculpas. Ok. Esa excusa puede ser presentada ¿en qué momento? Antes de la Ah, audiencia, Ajá, 24 horas después correcto. de la hora de la audiencia. Excelente. Ahora bien, si en dado caso no presentan esa excusa, ¿qué sucede? se va a confeso. Se declara confeso. ¿En cuánto tiempo se dicta la sentencia? 48 La horas. sentencia
¿Fundamento? La sentencia ficta, 358. Excelente. 358 se va a sentencia, es una sentencia sin trámite, también conocida como sin trámite o ya sea directamente una sentencia ficta. Ahora bien, si es una sentencia donde obviamente agotamos todas las fases en la audiencia, agotamos todo el diligenciamiento de los medios de prueba, agotamos todos los recursos, entonces ahí ya es una sentencia de trámite. El fundamento lo va a encontrar en el artículo 359, ¿sí? Ahí el plazo es diferente. ¿Alguien me puede leer el artículo del 359? Artículo 359. Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará la sentencia. Implica responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. Ok, entonces, pregunto, si es ficta, ¿el plazo cuál es? Es 48 sin más horas. trámite, 48 es horas. 48 horas. 48 horas, perfecto. Si agotamos todo el trámite del proceso, ¿el plazo es? No menor de 5 ni mayor de 10 días. Excelente, muy bien. Bueno, entonces viene la tercera fase dentro de la audiencia, es la conciliación. La conciliación se puede dar antes de iniciar la audiencia o hasta que lleguemos a la tercera fase, que es la conciliación. Hay dos Antes de la conciliaciones. Antes. Excelente. Ya vieron, así como ustedes me están contestando con esta seguridad y me agrada, ¿saben por qué? No les va a costar su examen, ni el examen del curso, ni el examen técnico profesional. Y miren, les prometo que cuando lleguen a su primera audiencia, ustedes van a tener el panorama de qué corresponde y qué deben de presentar. Ok, vamos avanzando. Tenemos la conciliación, que podemos hacerlo antes de la audiencia o directamente pues, dentro de la tercera fase, ¿verdad? Que es la conciliación, la prueba. ¿Qué es el proceso probatorio? La prueba estamos diciendo que un proceso probatorio en el ámbito laboral y se configura como un mecanismo complejo de construcción verbal judicial donde los sujetos procesales obviamente pues tienen que comprobar todo lo que ellos aseveran, ¿verdad? Entonces despliegan sus estrategias argumentativas para acreditar sus pretensiones sometiéndolo al tribunal. ¿Qué nosotros podemos entonces, dentro de este diligenciamiento de los medios de prueba, nosotros podemos, qué podemos ofrecer o qué podemos presentar o cómo lo podemos fundamentar? Bueno, dentro de ello tenemos nosotros lo que es la exhibición de documentos, tenemos la confesión judicial, tenemos testigos, tenemos reconocimiento de documentos, tenemos presunciones legales y humanas, tenemos dictámenes de expertos, tenemos informes, tenemos documentos, confesión sin posiciones, medios científicos de prueba y la información ocular. Poco a poco vamos a ir viendo nosotros cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros ya vimos los testigos. Testigo es obviamente el que se encuentra en el artículo 347, el cual nosotros lo relacionamos por supletoriedad, que es el 326, ¿verdad? Con lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Es donde nosotros venimos y decimos, sí, y prácticamente cuáles son las facultades para ser testigo, cuáles, por ejemplo, es las personas que obviamente no califican para ser un testigo, ¿verdad? En este caso, si existe alguna forma, obviamente, de que podamos tachar a este testigo, sí, 351, ¿verdad? Ahora bien, ¿será que ese testigo tiene alguna consecuencia si en dado caso miente? Sí, Sí, licenciada. perjurio, comete perjurio o falso testimonio. Ok. Artículo 460 del Código. Correcto, 460 del Código Penal. Entonces, sí necesito que tengamos nuestro Código Procesal Civil a la mano, por favor, si es tan amable, porque vamos a ir relacionando, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos en relación a lo que son los testigos. Vamos entonces con el dictamen
de expertos. El dictamen de expertos lo encontramos en el artículo 352 del Código de Trabajo. Si es tan amable, en grande puede colocar, por favor, lo que es, póngale como título, dictamen de expertos. ¿Ya? ¿Quién me puede leer el artículo Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? 152 del Código de Trabajo? La clase. 352, ¿verdad? Sí, Ok. en ¿Te lo leo? grande, Es derecho del trabajo. ¿Te lo leo? Sí. ¿Y vos? perdón, mire, vamos a tener cuidado con los micrófonos, Ah, no lo silencio, pero tengan mucha precaución, porfa, ¿sí? Ok. Dictamen de expertos. ¿Quién me puede ayudar con el 352? ¿Qué se lo leo yo, licenciado? ¿Sí? Es la parte que proponga dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deba versar el peritaje y designará el experto de su parte. Para la evacuación de esta prueba, el juez dará audiencia a la otra parte por 2 días, que se contará con la fecha de celebración de la primera comparecencia, a efecto de que manifieste sus puntos de vista respecto al temario propuesto y designe su propio experto. El tribunal, en definitiva, señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Su dictamen lo emitirán los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que habrá de señalar el juez, y solo en el caso de que estos no se pusieren de acuerdo, seguirá un tercero en discordia, que dictaminará en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de las pruebas del juicio o en auto para mejor proveer en su caso. Las partes no pueden tachar a los peritos, pero el juez está facultado para removerlos si en cualquier momento tuviera motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea por propia convicción o por gestiones de la parte que se estime perjudicada. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Ok. A ese artículo, por favor, yo les compartí a ustedes 2 documentos. Les compartí el decreto el acuerdo, perdón, 48-2017. ¿Lo descargaron? Sí. ¿Sí? Vale. Váyase ese acuerdo 48-2017. Vamos a ver, déjenme ver. Y váyase, por favor, al artículo. Ahorita le digo. 164 del procesal civil, licenciada. No. Acuerdo 48-2017. Se los compartí en el chat. ¿Ya? No sé si lo pueden descargar. Licenciado. Ya, licenciada. Váyase, por favor, al artículo 24, literal F, F de foca. Ahí vamos a ir. Pero si usted se da cuenta, este acuerdo, vamos a verlo, vamos a leerlo. Dice que este acuerdo 48-2017 es obviamente la función de la Corte Suprema de Justicia, emitir reglamentos, acuerdos, órdenes de ejecutivo que corresponda o conforme la ley en materia de jurisdicción confiadas al organismo judicial, así como en cuanto al desarrollo de las actividades que se confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial. Entonces, este es un reglamento interior de los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo. En el artículo número 24, usted va y baja al 24, va a encontrar un apartado que dice medios de prueba. Aquí habla de los diligenciamientos de los medios de prueba. Los medios de prueba se diligenciarán conforme al capítulo 7, 11 del Código de Trabajo, respetando siempre los principios de moralidad, sencillez,
concentración y economía procesal. Si usted se da cuenta, en el inciso A me habla en relación todo lo concerniente a lo que es la confesión judicial. Habiéndose citado legalmente al absolvente, el absolvente es la persona que va a contestar las preguntas. Se le juramenta de acuerdo al artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil, haciéndole saber las penas por el delito de perjurio. Si el absolvente no comparece sin causa justificada, se harán efectivos los apercibimientos contenidos en el artículo 354, que obviamente estamos hablando de la confesión judicial, ¿verdad? Ok, en el sentido de declararlo confeso, en sus presunciones en el momento procesal oportuno. Sin posición, las posiciones se podrán dirigir verbalmente o ya sea por escrito. Las posiciones son las preguntas, ¿sí? Ok. B. Confesión sin posiciones. ¿Qué es una confesión sin posiciones? Confesión sin posiciones se realizan sobre la demanda o en otro estado del proceso. Vamos a avanzar más con eso, con el Código Procesal Civil y Mercantil. Solo vamos a leer este y después. Documentos, estamos hablando que cuando las partes ofrezcan la prueba de documentos, permítanme un segundo, cuando las partes ofrezcan la prueba de documentos, deberán comparecer a la audiencia con los mismos o acompañar tantas copias como el número de partes que hayan de ser notificadas, más el correspondiente para el expediente original y el duplicado. Las certificaciones que se ofrezcan se requieran donde corresponda de conformidad con el artículo 345 del Código de Trabajo, fijando un plazo prudencial, vamos a ver, para su presentación. ¿Listo? Exhibición de documentos. Las partes pueden solicitarle recíprocamente la exhibición de documentos cuando la parte demandante solicite la exhibición de algún documento por la parte demandada, conforme al artículo 353 del Código de Trabajo. Dicha exhibición se realizará en la primera audiencia. Si fuere la parte demandada quien ofrece la exhibición de documentos en su poder, también deberá cumplir con lo presentado en la primera audiencia. Ahora bien, pregunto, ¿qué pasa si no nos da tiempo para abarcar todos los medios de prueba? Porque aquí nos enfatiza mucho la primera audiencia. Señora, ¿Qué en la segunda pasa? audiencia. ¿Cuál es el plazo? Son 15 días a partir de la primera audiencia. Ok, ¿y será que solamente podemos señalar una audiencia más? No, se puede señalar una tercera No. a partir de 8 días a partir de la segunda. Perfecto. Sigamos avanzando. La declaración de testigos. Los testigos podrán ser presentados al tribunal por las partes o, de lo contrario, deberán proporcionar su dirección para citarlos. A. Los testigos se les juramentará para que se conduzcan únicamente con la verdad y se les advertirá de conformidad con el artículo 460 del Código Penal respecto a la pena del delito de falso testimonio. A continuación, se les identificará con sus nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y lugar donde reside y documento personal de identificación, o bien ya sea su pasaporte, ¿verdad? En este caso, que sean extranjeros no domiciliados. También se les preguntará sobre sus nexos con los litigantes para poder calificar la prueba de la siguiente manera. 1. Si son parientes de alguno de los litigantes y en qué grado.
si se tiene interés directo o indirecto en este pleito o en otros semejantes, si son amigos íntimos o enemigo alguno de los litigantes, si son trabajadores, dependientes, acreedores o deudores de alguno de los litigantes, o si tienen algún otro género de relación con ellos. El interrogatorio se puede presentar por escrito o formularse oralmente durante la audiencia. Los testigos están obligados a dar razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida el interrogatorio. En caso de haberse ofrecido la declaración de 2 o más testigos sobre el mismo hecho, se velará porque se comuniquen entre sí mientras dura el interrogatorio. Entonces, ellos no pueden comunicarse, ¿verdad? Tienen que estar totalmente separados para que esa declaración sea válida. En caso de que se realicen preguntas de las mismas, versarán sobre los mismos hechos relatados por los testigos y las mismas serán calificadas por el juez. Dictamen de expertos. Ahí es donde quería llegar. Un momentito. Dictamen de expertos. La parte proponente de la prueba deberá cumplir con indicar de manera clara y precisa los puntos de los cuales versa el expertaje y proponer a su experto señalando el lugar donde puede ser citado para hacerle saber y discernirle el cargo, obviamente, en el recaído. De dicho medio de prueba se correrá audiencia a la contraparte para que manifieste sus puntos de vista al respecto en el temario propuesto y designe su propio experto cumpliendo con los mismos requisitos que el proponente de la prueba. El tribunal señalará en definitiva los puntos sobre los cuales deberá versar el expertaje. Entonces, si ustedes pueden relacionar este artículo 24 del Acuerdo 48-2017, a cada medio de prueba sobre el diligenciamiento de los medios de prueba, la confesión judicial, confesión sin posiciones, documentos, exhibición de documentos, declaraciones de testigos y dictamen de expertos, cada uno a la hora que ustedes quieran sustentar, pues obviamente algún medio de prueba. Ahora bien, en relación a lo que es el dictamen de expertos, el juez dará audiencia. ¿Esa audiencia por cuántos días son? Para que pueda manifestar los puntos de vista. ¿Cuántos días son? 2 días. Ok. ¿Será que contra la resolución de este dictamen de expertos cabe algún recurso? Ninguno. Ok, ninguno. El artículo 353 habla sobre la exhibición de los libros. Cuando fuere, por ejemplo, exhibición de libros, 300 documentos o libros, póngale en grande exhibición de documentos o libros. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios, planillas por el actor, el juez lo ordenará para la primera comparecencia, combinando para que la parte demandada, si fuere esta, la que deberá exhibirlo, con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia sin perjuicio de presumirse cierto de los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. Si esta prueba fuera ofrecida por la parte demandada, igualmente deberá cumplir con presentarla en la primera audiencia. Si fuera necesario practicar un expertaje a los libros de contabilidad, de salarios, de planillas o en los documentos que se procederá en la forma que señala el artículo anterior, debiéndose combinar por el tribunal a quien deberá exhibirlos para tal fin con las multas establecidas en el párrafo presente si no cumpliere con el mandato del tribunal. Entonces, deben de exhibirse de igual forma los libros o yo sea los documentos de igual forma en la primera audiencia si no existe de igual forma. Bien, les compartí el decreto ley 126-83
Esperen, solo vamos a terminar con los medios de prueba porque vamos contra el tiempo y si quiere de último, dejamos las preguntas. Deme chancecito, yo lo voy a contestar, no tenga pena. Solo vamos un poquito rapidito. Del artículo 126-83, que está reformado. ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes que este estaba reformado? Sí, Vale. ¿Lo descargaron? sí. Vale. ¿Alguien lo leyó? Yo- ¿Qué es lo que dice? Cuénteme. Son dos artículos y el artículo 1 nos indica que la confesión de las instituciones del Estado se va a hacer por medio de lo que viene siendo un informe y que Ujú. el plazo para el informe va a ser dado por por el juez. Si no mal me acuerdo son, uy, aquí lo apunté, pero son no menor a 8 días ni mayor a 15 días. Y este plazo se cuenta a partir de la fecha que reciba el interrogatorio. El Estado no se puede declarar confeso y Ujú. siempre los funcionarios van a incurrir en responsabilidad. Eh, Eso lo dice en el artículo 2, Así es de ahí dar correcto. las penas y los delitos que cometen. Ok. ¿Se recuerdan que en la primera resolución de la audiencia que nosotros vimos, la confesión judicial, de qué forma se la resolvió admisibilidad? ¿Se recuerdan? ¿Alguien recuerda? La dieron como persona normal, digamos, como persona individual, y está. Ujú. Exacto. Entonces usted como abogado, a la hora, por ejemplo, de que usted lea que la confesión judicial, por ejemplo, usted trabaje para el organismo judicial o trabaje, que le dijera yo, para el Ministerio de Cultura, que trabaje para el Ministerio de Educación y resulta que usted está viendo que su cliente tiene que prestar esta confesión judicial, la confesión judicial es prácticamente un listado de preguntas, ¿verdad? El cual, obviamente, si es una persona individual, como lo dijo el compañero, pues obviamente se le pregunta, ¿verdad? Diga la absolvente, conteste eso en el sentido afirmativo o negativo. Pero en este caso, pues es por medio de informe. Cuando cualquier clase de asunto o diligencias judiciales y tenga intereses de aportar por medio de la prueba o declaración de parte, la confesión del Estado, aquí no estamos hablando de una confesión individual, estamos hablando ¿qué? De una confesión del Estado o de alguno de sus organismos o instituciones descentralizadas o autónomas. Estamos hablando de la confesión judicial, del documento que compartí, Gerardo, ¿ok? Que es donde usted se debe fundamentar en dado caso, pues le presentan una confesión judicial en la primera resolución, tiene que leer esa resolución y si dice que su cliente, y si usted trabaja para el Estado, o como dice acá, una institución descentralizada o autónoma o semiautónoma, usted inmediatamente tiene que presentar un recurso ¿de qué? ¿De qué era? Apelación. No, Pidieron nulidad, creo yo. exacto. Nulidad. La nulidad de que, en qué, hay dos formas de presentar la nulidad. ¿Se recuerdan? ¿Era contra qué? Contra contra los que recursos contra las resoluciones que no procede la apelación y contra actos y procedimientos que infrinjan la ley. Del Código de Trabajo. ¿Qué dice? Artículo 365 dice, segundo párrafo dice, podrá interponerse recurso de nulidad contra actos y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sea procedente el recurso de apelación. Ok, entonces, ¿será que como lo vimos en ese caso, que obviamente este diligenciamiento se hacía de forma personal y no a través de informe, ¿será que aplicaba entonces la nulidad? Sí, licenciada. Ok, muy bien, excelente. ¿Y por qué aplicaba la nulidad? Que se estaba infringiendo un procedimiento y ley. Exacto, muy bien. Entonces, ahora usted ya sabe el fundamento, que obviamente la ley, todo ya sea la parte de confesión del Estado
ya sea una institución descentralizada, una institución autónoma o semiautónoma, el interesado presentará la solicitud. La parte actora, obviamente, lleva su interrogatorio, lleva sus preguntitas, ¿verdad? Pero obviamente, si usted se dio cuenta, la parte demandada, los de energía y minas, no podían contestar, sino que ellos se llevaron esas preguntas y obviamente a través de informe tenían que dar las respuestas. Si hubiese sido una persona individual, como yo, cualquier persona, como una empleada doméstica, viene, demanda a la señora sí tiene que contestar en ese instante, ¿verdad? No sé si es mi internet, pero se corta. Yo creo que sí se está cortando el internet porque me aparece a mí a cada rato un mensaje donde se está cortando, pero por favor, si es mucho, me lo hacen saber. Voy a reiniciar el router y me avisan, por favor, ¿sí? Vale. De los mismos, o sea, verifica las preguntas que realizó la parte actora, ¿ok? Verifica las preguntas y si están ok, si se corta mucho. Vale, solo si me permiten entonces un momentito, voy a salirme del Zoom, voy a reiniciar el router y me dan unos 3 minutos mientras en que me conecto nuevamente, ¿ok?